Estamos en Cooperativa, en la historia es nuestra y este libro que vamos a comentar hoy con su autor Marcelo Ibáñez cuenta, entre otras cosas, la historia de la marihuana, del cáñamo, del cannabis en Chile y en el mundo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Paula? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. El libro se llama Un viaje fantástico y tiene la gráfica de los de papelillos, ¿no? Claro, de los smoking antiguos. Exactamente. Y este libro va a contar, se presenta como una breve historia de la marihuana en Chile y el mundo. Y rescata un pasado de cultivos de cáñamo en Chile, de la presencia de grandes plantaciones, por ejemplo, en el Valle de la Concagua, del choque entre las culturas hippie chilenas y los, campesinos que tenían una mirada totalmente distinta respecto a los usos del cáñamo. Así que me gustaría que partiéramos con la colonia, con esta historia un poco oculta o más bien desconocida. Sí, mira, es medio milenio. En Chile se ha cultivado ininterrumpidamente durante casi medio milenio la cannabis sativa. La cannabis sativa es una planta y es la misma planta que llamamos cáñamo, cannabis o marihuana. Los nombres van cambiando según el tipo de uso que uno le da. Cáñamo es la planta que se cultiva para extraer la fibra, pero es básicamente la misma, o sea, es la misma planta. Yeah. Y claro, los cultivos en Chile parten en 1550 en la zona de Curacaví por un Juan Bautista Pastene, un piloto genovés que era amigo de Pedro Valdivia, era compinche más bien. Y ahí se comenzó a cultivar porque en el mundo, desde que se inventó la agricultura, allá hace 10.000 años atrás en China aparece la agricultura por primera vez, el cáñamo y el lino fueron las principales fuentes de fibras textiles. El cáñamo fue muy importante para la expansión colonialista europea. Entonces este piloto genovés sabía... o yo supongo que sabía, obviamente, como él conducía fragatas, sabía la importancia de esta fibra y comenzó de inmediato cuando recibió de encomienda el valle recibió 3 valles, el Mapocho, el Pangue y el Cachapoal. Y en el Pangue crea la primera plantación de cannabis de toda Sudamérica. Y hay grandes tiempos esos en los que uno recibía valles. Claro. Ok, entonces él crea esta primera plantación y es la primera en Sudamérica, porque entiendo que hay una duda respecto a si es México o Chile el lugar para la primera plantación de cáñamo. Los otros investigadores, ha existido mucha literatura de investigación del cannabis que parte con el activismo en los años 60 porque era muy importante generar conocimiento para poder argumentar la gente que está a favor de la regulación en lugar de la prohibición. Entonces hay una extensa literatura académica sobre el cannabis, particularmente en el mundo. Una de las gracias de este libro es que es el único libro que cuenta la historia desde la perspectiva chilena y que la historia, como te decía, en Chile es súper larga, ¿no es cierto? Es súper larga. Entonces tú dices, en algún momento se plantea esta idea de México porque las búsquedas de la historia de la plantación del cáñamo tienen que ver con una postura de regulemos esto en vez de prohibirlo. ¿Sí? Claro, sí, se comenzó a reconstruir la historia, entonces por mucho tiempo se creyó que Chile era el primer lugar de América, pero yo investigando a través de la investigación de una española que para su postdoctorado hizo una tesis donde revisó la documentación del intercambio agrícola que hubo entre la corona española y las colonias de América, ella descubre que en Coyoacán, en México, es la primera, así que Chile pasaría a ser la segunda. Pero la gracia de Chile es que fue el principal lugar, el lugar donde se dio de mejor manera, porque cáñamo los españoles plantaron en toda América, en Perú, en Colombia, en el Caribe, en muchas partes, pero solo en Chile se dio muy bien porque las condiciones climáticas del país. Ok, y aquí comienza una larga historia respecto a las plantaciones. De hecho, comienza a fabricarse, por ejemplo, el material de los sacos de las arpilleras, y tú haces una relación que es bien bonita respecto a los sacos, no sé, para las salitreras, y luego como Violeta Parra va a tomar las mismas arpilleras como material para su arte. O sea, vas haciendo las conexiones que no solo tienen que ver con la historia, sino que también como con estos derivados del mismo cáñamo. Claro, porque no es solo, o sea, la guía es la historia de la planta, pero la planta es una planta multipropósito y la gracia de la planta es que coevolucionó con los humanos, es decir, cosa que no pasa con muchos vegetales ni muchas especies. La coevolución es cuando una especie afecta de tal manera a la otra especie que cambia su historia. Es decir, la historia humana no sería la misma si no hubiese
hubiese existido la planta de cáñamo y la cannabis no tendría la extensa cantidad de variedades que tiene. Se cree que hay unas 500 variedades actualmente, si nosotros no la hubiésemos cultivado tan profusamente. Y no se hubiera empezado a fumar. Ahora, cuando dices que las personas no seríamos las mismas sin el cáñamo, es porque las personas no seríamos las mismas sin ningún otro cultivo, o dices en relación a este en específico. Tampoco seríamos los mismos sin lechuga, claro. O tomate. Sí, pero también este tiene algunas particularidades. Como te decía, en la fibra no sabemos cómo se hubiese desarrollado, por ejemplo, y esto ya es una ucronía, cómo se hubiese desarrollado el descubrimiento de la geografía del mundo sin las fibras del cáñamo, porque todos los navegantes de la antigüedad y particularmente del siglo XIII en adelante ocupaban velámenes de cáñamo, garcias de cáñamo, todos los aparejos navales eran de cáñamo. Colón llega con 80 toneladas de cáñamo, no en marihuana, no en cogollo, sino en cuerdas, ¿no es cierto? Entonces hay una relación que es más estrecha con claro, la exploración. Porque es muy resistente la fibra. Entonces, si se hubiese navegado con lino o con algodón, probablemente no se habría logrado cubrir esas grandes extensiones de territorio, porque se habrían roto constantemente los velámenes. Ok, entonces para dar un salto grande desde Colón a el Chile de los 70 y los hippies o fines de los 60, tú dibujas allí en el texto este choque entre quienes iban a consumir digamos, la marihuana y los que tenían los cultivos pensando en el cáñamo, en la fibra textil. Y tú dices, y hay una historia de cierta violencia, ¿no? Sí. De tensión. Claro, porque cuando los hippies chilenos a finales de los 60 descubren que la misma planta que se cultivaba con fines textiles en el campo hace mucho tiempo era la misma que se podía usar como droga, partieron a buscar planta al Valle de la Concagua. Y en un comienzo eran trueques, llevaban un par de jeans y se traían muchos sacos de marihuana, compraban, pero después eso pasó a ser saqueo y pillaje. Entonces comenzaron a robar. Los hippies comenzaron a robar, y cuando comienzan a robar, los campesinos se sienten amenazados y comienza una carrera armamentista para defender sus plantaciones. Eso en primer lugar. Después, cuando se prohíbe la marihuana, porque la marihuana fue libre en Chile hasta el año 73. En mayo de 73 que se crea la primera ley de droga que ilegaliza un montón de sustancias, entre ellas la cannabis. Hasta antes de eso, se podía fumar, y los relatos cuentan de los hippies que fumaban al lado de la policía, de los carabineros, no había ningún problema. Entonces también vino este shock cultural de cuando la propaganda comenzó a decir que si uno fumaba marihuana se volvía criminal o violador o asesino o enfermo. Entonces los campesinos, que eran mucho más conservadores, pensaron y creyeron que esta planta hacía mucho daño, y esas son principalmente las dos razones por las que dejan de cultivar cáñamo. Ya, o sea, tú dices se demoniza a los consumidores, claro, se demoniza. Y además había una cierta disputa por los cultivos, ya había estos robos, ya había cierto pillaje, entonces los campesinos terminan de cultivar, y además hay una prohibición que es la del 73. Claro. Luego... Se acaba la democracia, se acaba la marihuana libre. Es una manera de frasearlo. Estamos conversando con Marcelo Ibáñez. Yo le quiero contar todo un viaje fantástico, pero va a pasar por la ley 20.000. Tú eres muy crítico respecto a la forma en que se persigue y se criminaliza la marihuana, pero dando un salto, hablas también de lo importante que fue este proceso en los 2000 de mostrar cómo el cannabis tenía fines medicinales y cómo eso favorece que se empiece a permitir el autocultivo. ¿Cómo están las cosas hoy, si hicieras el panorama hoy respecto al cannabis en Chile? Hoy el panorama está como en tantos otros ámbitos, en que Chile, en lugar de regular o legislar, prefiere muchas veces la élite política, que es más bien conservadora, prefiere que la gente viva un laissez-faire en los resquicios legales. Porque en estricto rigor la ley 20.000 sigue castigando el cultivo, sigue castigando el consumo, a menos que se demuestre que es para consumo personal. Pero eso criminaliza un montón a los cultivadores y a los consumidores. Pasa algo parecido con lo que pasaba antes de que existiera la ley de divorcio, que la gente se separaba igual y ocupaba resquicios legales. Acá pasa lo mismo. Lo increíble es que ahora hay toda una industria canábica, no solo en el mundo, sino que en Chile, donde en Chile un país, lo ves en tiendas. Chile es el tercer país más consumidor de marihuana del mundo, después de Israel y después de Estados Unidos. Lugares donde está regulado.
Israel todavía no lo regula recreativo, pero se supone que este año van a terminar de regularlo. Por lo tanto, en Chile se vive, si bien el marco legal sigue siendo exactamente el mismo, que prohíbe todo esto que resumía, la verdad es que el consumo se ha extendido de manera súper masiva, existe toda una industria alrededor, existen medios de comunicación, venden queques, entre comillas, mágicos a la salida de los conciertos o incluso de estaciones de metro, generando un problema o de salud pública, o que puede generar un problema de salud pública porque uno no sabe esas flores cómo fueron cosechadas, cómo fueron, si tienen pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces existe toda una situación de facto que es muy importante, donde en el fondo el país funciona como si estuviera regulado, aunque en realidad no está regulado. Claro, me parece la mejor de las opciones, digamos. Marcelo Ibáñez, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros hoy respecto a un viaje fantástico. Muchas gracias, Buenas Paula, tardes. por tu invitación.